2, 6 y 7. Segundo de Timoteo 2, 6 y 7. Segundo de Timoteo 2, 6 y 7. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la Biblia, hermanos, en el nombre de Jesús, el labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre Santo, gracias te damos, Jesús, por esta palabra en esta noche. Háblanos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, ahí en su lugar. Otra traducción, la traducción en lengua actual dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de la caída del hombre, Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar el huerto o el jardín de Edén. Génesis 2:15 dice que esta responsabilidad, dice así: tomó pues Jehová al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Note lo que dice la palabra. El plan original, hermanos, de Dios no era ubicar al hombre en un paraíso para que viviera una vida de fácil o tal vez como decimos, de vago. Dios le ubicó al hombre en el jardín, en el huerto, y le dio la responsabilidad de labrarlo y cuidarlo y guardarlo. Para mí, el jardín o el huerto significa más que el lugar donde Dios puso a Adán sencillamente para vivir. Significa la relación espiritual que Adán tuvo con Dios. Una relación que Adán tuvo que labrar y guardar. O sea, una relación que Adán tuvo que mantener como quien mantiene un huerto, podándolo y limpiándolo. Génesis 3:8 nos da un vistazo de la relación que Adán y Eva gozaban con Dios. Dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es interesante aquí, hermanos, notar que la voz de Dios paseaba en el huerto y aparentemente Adán y su esposa estaban acostumbrados a estas visitaciones de Dios, donde Dios estaba hablándoles y donde ellos tenían comunión con Dios. Amén. En esta ocasión, después de haber caído en el pecado y cometido pecados, pues Adán y su esposa, aquí dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado interrumpió esa relación que ellos habían gozado tal vez por mucho tiempo, y entonces fue una interrupción en esa relación. Amén. Entonces Adán tuvo que cuidar y guardar su jardín o su relación con Dios, pero como usted y yo bien sabemos, lastimosamente lo descuidó y después de todo fue echado fuera del jardín o fuera del huerto. Vemos que Jesús, Dios manifestado en carne, también tuvo un jardín en su vida. La Biblia declara en Lucas 22:39,
Luego Jesús salió y según su costumbre, diga según su costumbre, se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Juan 18, 1 al 2 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Esto me fascina. Dice que Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Jesús era Dios manifestado en carne, así que en cuanto a su divinidad es el Padre, pero en cuanto a su humanidad es el Hijo. Ahora sabemos que Dios no tiene que orar. Un Dios que ora ya no es Dios. Amén. Es más, Dios es el que contesta la oración. Amén. David dijo, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Amén. Como Dios, Jesús contesta la oración, pero como hombre tuvo que orar para cuidar su relación con Dios. El jardín en la vida de Jesús fue el lugar donde recurría para mantener su carne sometida a la voluntad de Dios. Es donde Jesús cuidó su relación con el Padre. Adán fracasó en su jardín porque no lo supo cuidar. Fracasó en su relación con Dios porque descuidó su jardín, lo que Dios le había entregado para cuidar. Dios le dio dos cosas, el jardín cuidándolo y los animales, y también le dio su esposa, y él era responsable de ambas cosas. Amén. Pero él descuidó su huerto, descuidó su responsabilidad, pero Jesús supo cuidar su jardín. Jesús, como dice la Escritura, tenía la costumbre, diga costumbre, de ir a su jardín para descansar, pero no solo para descansar, sino para tener comunión con el Padre, para orar. Amén. Gloria al Señor. Como hombre, en su humanidad, Jesús sentía la necesidad de mantenerse en contacto, en comunión con el Padre que habitaba en él. Si Dios vive en nosotros, como bien lo creemos, amén, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús es nuestro patrón. Amén. Él es nuestro patrón. Y Él, como nuestro patrón, siempre estuvo manteniéndose en contacto, en comunión con el Padre que habitaba en Él. Jesús no descuidó su jardín. Y usted y yo tampoco podemos descuidar la relación con aquel Dios que vive y mora en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hasta Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. El jardín del Getsemaní es el lugar donde Jesús aprendió a someter su carne a la voluntad de Dios. Cuando uno va y visita Israel y va al monte, al pie del monte de Olivos, está el lugar donde se cree que es Getsemaní, y ahí usted mira esos olivares. Bueno, hermanos, tienen siglos y siglos y siglos y siglos de existir, y usted camina entre esos lugares y el que está, el guía dice, este árbol aquí tiene cierta cantidad de años. Estaba este árbol aquí cuando Jesús entró en este lugar y se arrodilló y comenzó a clamar
Amén, aleluya, porque estaba enfrentando el Calvario. Es algo impresionante, pero no solo podemos ir a ver un lugar, tenemos que vivirlo. Tiene que ser nuestra propia existencia. Tenemos que tener la costumbre que Jesús tuvo. Su costumbre era ir al Getsemaní después de estar tal vez sanando los enfermos y enseñando las multitudes. Jesús, cansado con sus discípulos, entraba en aquel lugar sagrado y ahí, cayendo de rodillas, comenzó a tener contacto y comunión con el Padre. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? También el Padre vive en nosotros. Jesús vive en nosotros, ¿cierto? Amén. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él está en mí, Él está en ti. Y debemos frecuentar su presencia en oración, clamándole a Él, pidiéndole a Él su bendición. ¿Cuántos quieren tener contacto y comunión con Dios? Lo puedes tener en esta misma noche, porque Él vive en ti. Y usted debe tener contacto y comunión con Dios. Amén. En su vida. Así que el jardín de Getsemaní es aquel lugar donde Jesús aprendió a someter su carne a la voluntad de Dios. Es el lugar donde iba para mantenerse en contacto con Dios. Jesús pudo ir al Calvario porque había pasado muchas noches en su jardín. Había cuidado su relación con Dios. Amén. Se ha dicho que la Biblia es la historia de dos jardines, el Edén y Getsemaní. En el primer jardín, Adán sufrió una caída. En el segundo, Jesús se paró firmemente. En el primer jardín, Dios buscó a Adán. En el segundo, Jesús buscó a Dios. En el primer jardín, Adán fue guiado por Satanás a un árbol que produjo su muerte física y espiritual. En el jardín del Getsemaní, Jesús se dirigió a un árbol, a una cruz que produjo vida en abundancia para mí y para ti. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Quiero enfatizar lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:6. El labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Antes de la caída, se me hace que Adán y Eva no experimentaron mayores dificultades teniendo contacto con Dios. Pero una vez que el pecado es introducido al mundo, le tienen miedo a Dios e intenten esconderse de Él, aunque esto, ya bien lo sabemos, es imposible. No se puede esconder del calor de Dios. Amén. Aleluya. Ellos estaban dándose cuenta de eso porque todo para ellos era nuevo. Lo estaban experimentando por primera vez. Amén. Además, ahora hay cambios en el mundo que demandaban mucho esfuerzo para llevar a cabo el trabajo. Adán tenía que cuidar y todo, sin embargo, no le costaba tanto el trabajar y cuidar, amén, su huerto. Amén. Pero después de la caída, hermanos, observamos que hay cambios en el mundo. Dios hizo el mundo después de la caída de la manera que demandaba mucho esfuerzo para que nosotros llevaríamos a cabo el trabajo, para dar a luz a los hijos con dolor, dice la palabra, y para realizar logros. Y así es hoy en día. Todo lo que usted hace, usted lo hace peleando. Es cuesta arriba, es lucha, es batalla. Todas las cosas que usted logra en Dios es porque usted supo pelear.
Todo lo que usted hace para Dios es porque usted supo pelear, porque usted se esforzó, amén. Porque se toma hoy en día de un esfuerzo mancomunado para que tú tengas victoria y la gloria en tu vida y logras las cosas. Pablo le dice a Timoteo, si vas a comer del fruto de la cosecha, primero tendrá que labrar la tierra, sembrar la tierra, regar, echar abonos y meterle la hoz. Nada viene fácil en esta vida, mis queridos hermanos, amén. Y así funciona también en el mundo espiritual. Si vamos a cuidar nuestra relación con Dios, tendremos que entender que nos costará invertir tiempo y esfuerzo. Como Jesús tendremos que formar la costumbre de ir a meternos en el huerto de oración, donde nuestra carne es subyugada al Espíritu que mora en nosotros también, amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Para que no andemos según la carne, sino según el Espíritu del Señor Jesucristo. Yo siento a Jesús aquí ahora mismo. Levanta sus manos y dele alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Inicia un contacto con Dios en este lugar, en esta noche. Recuerda, el hombre puede esforzarse poderosamente, pero si labora aparte de Dios, sus esfuerzos solo producirán actividad frustrada. Amén. Usted puede esforzarse todo lo que quiera. Amén. Y tal vez vas a lograr algunas cosas. Pero si labora aparte de Dios, sus esfuerzos solo producirán actividad frustrada. Hay gente muy activa que se mueven mucho, pero usted ve que no producen mucho espiritualmente, porque tienen su enfoque mal. Tienes un enfoque sobre lo terrenal, solamente y no sobre lo espiritual. Hay mucha actividad, pero actividad no es necesariamente lograr algo. Amén. Se necesita tomar en cuenta a Dios, porque aparte de Dios, mis esfuerzos y sus esfuerzos, queridos hermanos, solo producirán actividad frustrada. Amén. Yo quiero la cosecha. Yo quiero cosechar. Y yo sé que tú también quieres cosechar las bendiciones de Dios en su vida. Así que no intentes hacer nada aparte de Él. Hazlo con el Señor Jesucristo a su lado. Tómale en cuenta para todo lo que estás enfrentando en su vida, en el trabajo, en el matrimonio, en lo que sea. Amén, aleluya. Tómale al Señor Jesucristo en cuenta. Frecuenta ese jardín que Dios le ha dado para cuidar ese lugar, de arrodillarse, de buscar la presencia de Dios, de someterse a la voluntad de Dios, de hacer lo que Él quiere que usted haga. Y no intenta hacer nada aparte del Señor Jesucristo, porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo ya que no visita su jardín? ¿Hace cuánto tiempo ya que no ores, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ciertamente es la oración más difícil para un ser humano orar. Amén. Entregar todo en las manos del Señor. Decir, Señor, yo sé que si yo intento hacerlo, lo voy a arruinar. Pero si usted está conmigo, yo sé que todo va a salir bien. Amén. Recuerdo esa anécdota de un joven ministro
del Evangelio que estaba hablando con un pastor de mucha experiencia y muchos años. Y el joven le dijo, ¿cómo yo voy a ver desenvolver la voluntad de Dios para mi ministerio? ¿Cómo lo voy a ver desenvolverse? Y entonces el ministro de mucha experiencia miró al joven y le dijo, mira esa rosa allá, vaya y ábrela. Fue, agarró, pues esa rosa estaba cerrada todavía y comenzó intentando abrirlo. Y a medida que queriendo abrir, se iba destruyéndose, y ya cuando todos los pétalos estaban en el piso, había hecho un total, ruina de esa rosa. Y después dijo, pero mira esta rosa acá, ya estaba florida. Él dijo, ¿quién la tocó? ¿Quién la abrió? Solo Dios pudo abrir eso para que salga esa belleza. Amén, aleluya. Hermanos, no intente hacer las cosas por tu propia fuerza. Deje que el Señor Jesús abre las cosas para su vida, y cuando Él las abre, ningún hombre las puede cerrar. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando Dios pone una puerta abierta delante de ti, entra por la puerta, porque Dios se la abrió. No tiene que estar empujando puertas ni dándole a patadas las puertas para que se le abren. Yo nunca, mi ministerio, todos los años que tengo, que ya usted sabe son 50, de predicar el Evangelio. Gracias por lo que hicieron, el reconocimiento, bien lindo. Pero hermanos, en esos 50 años, yo nunca he dado una patada a una puerta para que se me abriera. Dios siempre me ha abierto las puertas. Yo he esperado en el Señor. Hay que ir continuamente como Jesús a ese huerto, cuidar la relación que uno tiene con Dios, cuidar su hogar, cuidar su familia, cuidar sus hijos, cuidar su matrimonio y cuidar ese espíritu que vive en nosotros, aleluya, que mora en nosotros, ese poder desde lo alto que un día nos llenó y todavía nos está llenando, ese río de agua viva que salta para arriba, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, frecuenta su jardín para tener comunión con el Espíritu Santo y someterse a la voluntad de Dios. No abandone su jardín. No descuide su relación con Dios. Un pastor dijo estas palabras: uno de los usos efectivos de Instagram y Facebook será comprobar en el último día que nuestra falta de oración no se debió a nuestra falta de tiempo. Aló, amén. Porque tenemos tiempo para Face, para Instagram, para Twitter, para todas esas cosas. Tenemos tiempo, pero ¿quién tiene tiempo para orar? Ouch. Eso duele, ¿verdad? Y creo que ese pastor está dando en el clavo. Es la verdad. Tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tenemos tiempo para doblar rodillas y clamar y cuidar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Hermanos, hay un tremendo poder que se desata en la oración. No lo hemos descubierto todavía, muchos de nosotros, ni yo ni usted. Todavía estamos rascando en superficie. Hay un poder que es generado por Dios, que vive, reside en ti y en mí, y según ese espíritu que mora en nosotros, hay cosas que Dios puede hacer. Y hoy
llegando al culto, le dije a la hermana Aurelia, yo siento un milagro en el aire. Yo siento que el Señor tiene un milagro para el tabernáculo de vida. Yo siento que hemos sido fieles, hemos luchado, no hemos olvidado de Dios. Y Él no se ha olvidado de nosotros tampoco. Aleluya. Yo siento un milagro en el aire, aleluya. Yo siento que el Señor va a hacer cosas maravillosas. Aleluya. Orar no es prepararse para la batalla. Orar es la batalla. Es la batalla. Cuando estás orando, estás peleando la batalla. Cuando no estás orando, no estás ni preparando. No. Cuando usted comienza a orar y clamar, cuando usted va a su lugar de oración en la mañana temprano o en la noche, estás guerreando, estás peleando la batalla en el mundo espiritual en ese momento. Aleluya. Hermanos, cuando se apaga el fuego del Espíritu Santo, nuestra oración se enfría. ¿Cuántas veces usted y yo tal vez entramos y queremos orar y pareciera que no podemos ni siquiera decir una palabra porque estamos enfriados? Nuestra oración se enfrió. No hay ni palabras que salen de nuestra boca. Y si yo sé que hay oraciones muy sosegadas, profundas, pero también hay un clamor que debe salir de este pueblo. También es el clamor del Espíritu Santo. Es el clamor de un pueblo que cree que su Dios puede hacer lo imposible. Amén. Aleluya. Se ha dicho que el ejército de Dios marcha de rodillas. Y así es. Yo no quiero perder el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Mi oración se me enfría, mi adoración se me congela y mi alabanza se me pone tibia. No quiero vivir para el Señor de esta manera. Yo quiero visitar mi jardín, cuidar mi huerto, frecuentar ese lugar de oración para clamar al Señor y para tener comunión con el Espíritu Santo que habita y vive dentro de mi corazón. No descuida su huerto. Amén. Porque dice Jesús, el Espíritu a la verdad está dispuesto, más que la carne es débil. Queremos, yo sé que todos queremos, pero muchas veces por la debilidad de nuestra carne no cuidamos el huerto que Dios ha puesto en nuestro control. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar esa relación que tenemos con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Póngase en pie, hermano. En África se cuenta que había un grupo de hermanos en un pueblito no sé si los músicos están aquí, porque parece que los jóvenes salieron para allá. Pero si hay, no sé si hay músicos aquí. Amén, sí hay. Ok. Se cuenta en África que había un grupo de hermanos de un pueblito que tenían un lugar cerca del río donde por costumbre iban diariamente para orar. Tanto que con el paso del tiempo se había formado un trillo o caminito bien definido por el uso continuo de ese camino. Un día un hermano de otro pueblito vino a visitar. De paso comentó a uno de los hermanos: veo que han dejado de orar. Y el hermano replicó: ¿cómo usted sabe que hemos dejado de orar? Bueno,
Él respondió: veo que su caminito de oración está crecido y tapado por monte otra vez, que me indica que han abandonado el lugar de oración. ¿Cómo está su caminito hacia su jardín? Cubierto de monte, tapado por maleza y matorrales, por el desuso. Vuelve a su jardín, vuelve al lugar donde de rodillas matas la carne. Vuelve al lugar de comunión con Dios. Vuelve a ese lugar como Jesús, que él frecuentaba ese lugar tanto que hasta Judas sabía dónde estaba. Amén. El que le entregó. Amén. Vaya a ese lugar, vuelve a ese lugar, vuelve a caer de rodillas, vuelve a clamar a Dios, vuelve. Si tienes que hacerlo, hacer esos primeros movimientos que hiciste cuando recientemente te convertiste. Amén. Arrepintiéndose, buscando. ¿Se acuerda cuando usted tenía esa hambre para Dios? ¿Se acuerda que esos momentos que usted gastó en la presencia de Dios y pasó 1 hora, 2 horas y parecían que eran como 10 minutos? Porque estaba en la presencia del Señor Jesucristo. Oh, que Dios nos ayude a sentir de nuevo ese deseo de tener comunión con el Dios que vive en nosotros. Amén. Si Jesús, siendo Dios manifestado en la carne, en los días de su carne, sintió la necesidad de tener comunión con el Padre que habitaba en él, cuanto más nosotros, porque él nos dejó la huella y el ejemplo, nos dejó el ejemplo. Cierren sus ojos, hermanos, todos. Yo siento que hay sed de Dios aquí en esta noche. Yo siento que hay hermanos que tal vez han estado tratando de hacerlo aparte de Dios. Aparte de Dios, mi hermano, vas a frustrar la gracia de Dios y vas a frustrar el plan que Dios tiene para su vida. Así que en esta noche, regresa a tu huerto. Regresa al lugar que Dios le ha encomendado, donde usted mata su carne, donde usted obedece la voluntad de Dios, donde usted se prepara para ir a su Calvario. Donde usted recibe fuerza y donde tienes comunión con Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Yo siento Jesús en este lugar. Yo sé que hay hermanos y hermanas que sienten lo que su pastor siente. Ese deseo, ese anhelo, esa necesidad urgente de una vez más tener contacto con el Dios que vive en mí, que vive en ti. Porque hay días tal vez que ni siquiera tomamos en cuenta aquel que vive en nosotros, y Él tanto que anhela a nuestro amado, a que tengamos comunión con Él. Solo está esperando con ansias oír tu voz, porque dulce es la voz de la iglesia, dice la palabra. Es